¿Por qué es importante el Evangelio? ¿Por qué es importante que tengamos un concepto claro de lo que es el Evangelio? Porque en el Evangelio nosotros conocemos a Cristo. La importancia es el conocimiento de Cristo, la necesidad que tenemos de conocer a Cristo. Él es todo, Jesús es todo en nuestra vida y en las demás personas que aún no le conocen, ellos necesitan conocer a Jesús. Este estudio es importante porque habla del conocimiento de Cristo. También nos habla de lo que es el Evangelio. La importancia de conocer el Evangelio, de lo que es el Evangelio y lo que produce. Hemos visto que el Evangelio no son instrucciones, que es mi naturaleza pecaminosa, rápido busca instrucciones y está bien, es necesario conocer las instrucciones, pero el Evangelio es una noticia. Es una noticia, el Evangelio no se nos debe de olvidar que es una noticia, no es qué hacer o dejar de hacer, el Evangelio es la buena noticia. Número uno, que el rey ya venció y que el rey está gobernando. Ese es el Evangelio, no hay otro Evangelio, ese es el Evangelio. ¿Y por qué es necesario conocer a Cristo, conocer el Evangelio? La prioridad por la cual nosotros estudiamos esto es por la salvación de las almas. No gira en torno a otra cosa. Cuando escuchamos que Jesucristo no vino a fundar una iglesia, esa es la realidad. No hay una religión que Cristo fundó. Hay una diferencia entre aquellos maestros que han fundado religiones, porque hay religiones de alcance mundial y que han dado paz a algunas personas, pero no han dado paz con Dios. Jesucristo no vino a establecer una religión, Jesucristo vino a rescatarnos. Esa es la gran diferencia. El Evangelio es que Cristo no fundó una religión. El Evangelio es que Cristo vino a rescatarnos de lo que nosotros no podíamos rescatarnos. Ese es el Evangelio y Él ya hizo todas las cosas. Entonces, la salvación de las almas es nuestra prioridad. ¿Por qué estamos estudiando el Evangelio? ¿Porque hay una necesidad intelectual? No, porque hay personas que necesitan escuchar este mensaje y Dios en su gracia nos está dando la oportunidad de nosotros conocer este Evangelio. El corazón del Evangelio. Entonces, el pecado distorsiona nuestra realidad de Dios, la realidad de nosotros mismos y la realidad de los que nos rodean. Por eso necesitamos el Evangelio. Porque sin Cristo vivimos ciegos. Sin Cristo vivimos completamente equivocados en cuanto a Dios, en cuanto a nosotros mismos y en cuanto a los que nos rodean. Tenemos expectativas de Dios. Ahora, hay personas, y quizá en algún momento nosotros también vivimos así, o podemos estar viviendo de esa manera. Vivimos como enojados con Dios. Vivimos como aislados de Dios. Porque un concepto que nosotros formamos de Dios no concuerda con quién es Dios. ¿Sí me explico? O sea, tenemos expectativas de que Dios debería de ser de esta manera, porque el pecado distorsiona mi perspectiva de Dios. Y cuando empiezo a darme cuenta que la vida no es como yo pienso que debería de ser, me desilusiono de Dios, me desilusiono de mí y me desilusiono de los que están a mi alrededor. El pecado distorsiona todo lo que somos. El pecado distorsiona mi forma de mirar a Dios. El pecado distorsiona la forma en la que yo me veo a mí mismo. Y el pecado distorsiona la forma en la que yo veo a los demás. Si yo no valoro mi relación con Dios, tampoco voy a estar en armonía conmigo mismo y como consecuencia voy a menospreciar o voy a ensalzar más a los que están a mi alrededor. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El primer dicho es este. El Evangelio es el filtro a través del cual nosotros conocemos a Dios. Este es el Evangelio. Y cuando me refiero a filtro, no es como los filtros que usamos ahora en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales nos dan un filtro, te ponen orejitas, te ponen lengüita, te ponen otro color, te ponen otras cosas que se disfraza tu realidad. O sea, ya no puedes ver quién eres, el filtro te hace ver mejor, se supone que te hace ver más guapo o más guapa, te hace ver una persona mucho mejor. Pero no me refiero a ese filtro, realmente el Evangelio es algo por donde nosotros tenemos que pasar para conocer realmente a Dios. Nadie que no acepte el Evangelio no puede conocer a Dios realmente. Y todos los que realmente entendemos el Evangelio, conoces a Dios a cabalidad. Y Pablo está luchando contra esto cuando escribe a los Gálatas, para que ellos conozcan a Dios. Ellos ya habían conocido a Cristo, ya se les había predicado a Jesús. Sin embargo, en algún punto del camino, ellos se desviaron y empezaron a tener otro concepto de Dios. Y la carta de Pablo a los Gálatas, yo creo que es la carta más dura que escribe Pablo.
Es la carta donde Pablo exige más en cuanto al conocimiento y donde habla de una manera más paternal de esos padres que regañaban antes y que pegaban en la primera reacción negativa, un chanclazo, un cintarazo, un barazo, ¿no? ¿Ves el tenor de Pablo cuando escribe a los Gálatas? No ves a ese Pablo amoroso como con los filipenses o los colosenses. Mis amados, le doy gracias a Dios. Mis amados, ustedes son buenos. Mis amados, el tenor de cuando Pablo escribe esta carta a los Gálatas es un tenor como un regaño, como una llamada de atención, pero conforme vas leyendo Gálatas, te das cuenta que los está regañando, pero de una manera bien amorosa, bien tranquila, como Gálatas 3:1, que les dice, Gálatas torpes, tontos, ¿por qué perdieron el rumbo? O sea, les empieza a hablar de una manera como en ninguna otra carta, porque hay una desesperación en Pablo. Hay una desesperación para que ellos no pierdan de vista lo que es el Evangelio, para que ellos no pierdan de vista lo que realmente vale la pena. Pero tenemos que llegar al punto del corazón del Evangelio. Entonces, el Evangelio es el filtro. Es como me meto a la realidad de Dios. El Evangelio me abre los ojos. Por eso Pablo dice, el príncipe de este mundo tiene en tinieblas a esta gente porque no quiere que les resplandezca el Evangelio de Cristo. El Evangelio es una luz que abre mis ojos en medio de la oscuridad y me permite ver realmente quién es Dios. Si yo no conozco el Evangelio, si yo no vivo el Evangelio, si yo no disfruto el Evangelio, no puedo conocer a Dios. Esa es la importancia del Evangelio. Mientras que el pecado distorsiona mi imagen, mi concepto de Dios, el Evangelio hace que esto brille y resplandezca y conozca realmente quién es Dios. ¿Sí vamos en esto? Okay. Segundo, el Evangelio nos muestra entonces la realidad de Dios y su obra. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio, cuando recibo esta noticia, me hace ver la realidad de Dios y su obra. ¿Quién es Dios y qué hace Dios? ¿Quién es Dios en toda su gloria, su majestad, su poder? Pero también cuál es la obra de Dios. El Evangelio me abre la realidad a esto. También me muestra la realidad acerca de nosotros mismos. ¿Quién soy para Dios? ¿Y en dónde ocupo el lugar para Dios? No solamente quién es Dios y su obra, sino también quién soy o quiénes somos nosotros delante de Dios y quiénes son los demás. No solamente es que Dios desea rescatarme para que yo me sienta bien. El propósito de conocer el Evangelio y una muestra de que estoy viviendo en el Evangelio es que entiendo muy bien a los que están a mi alrededor. Por eso todo el Nuevo Testamento es un recordatorio o nos habla de cómo se vive en el reino a través del Evangelio. Todo el Nuevo Testamento nos habla de cómo se vive en el reino. No es tienes que vivir así, sino es así vive quien está en el Evangelio. No es tienes que, sino que el Evangelio nos habla de cómo por naturaleza vamos a ser transformados en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones laborales, en todo lo que nos rodea. Lo siguiente, la realidad de nosotros es esta. El Evangelio muestra que la realidad de nosotros es que somos pecadores por naturaleza y necesitamos un Salvador. Esta es la realidad de nosotros. La realidad de nosotros es que somos pecadores. Jesús jamás ocultó que nosotros éramos pecadores. La Biblia nunca nos quita culpa ni responsabilidad. Nos hace ver que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Necesitábamos un Salvador y Dios estableció un pacto con Moisés y le dio las tablas de la ley y le dio toda una serie de liturgias y de formas en las cuales el hombre podía acercarse a Dios. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, sacrificaba ofrendas y podía el pueblo decir, ya descansamos, nuestro pecado ha sido pagado, ya hemos sido libres de esta culpa, pero al otro día, el hombre que fallaba en su casa tenía que venir, traer una oveja, traer 2 palomas, traer un ternero, traer una becerra para que esa sangre fuera derramada porque él era culpable, inmediatamente después de que ya había sido perdonado. O sea, Dios nunca ha quitado la conciencia en nosotros, en el ser humano, de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Los becerros, los animales, las ovejas, las palomas, las libaciones de sal, todo esto lo estableció Dios. Era necesario en ese momento. Era necesario porque nos anunciaba que necesitamos un Salvador.
Dígale al que está a su lado, tú necesitas un Salvador. No podemos rescatarnos solos. Esa es la verdad del Evangelio. Ahora dígale usted, tú lo ocupas más que yo, no te hagas. Tú lo ocupas más que yo, no te hagas. Necesitamos a este Salvador. O sea, el Evangelio lo que nos habla, lo que nos dice es esta realidad. Todos somos pecadores. Romanos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque gracias a Adán el pecado se introdujo al mundo. Pero gracias a Jesús hay una nueva salvación. O sea, la realidad es que somos pecadores y la gente necesita escuchar eso. Pero Pablo no está diciendo todos son pecadores. Pablo dice todos somos pecadores. De hecho, me encanta cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice, porque este evangelio es digno de ser predicados para salvar al pecador. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo no habla como, yo ya estoy en otro nivel, ya llegué a otro estatus espiritual, ustedes pecadores y yo redimido. Pablo dice de los cuales, cuando yo anuncio el evangelio y acepto que todos son pecadores, debo de reconocer que el primero en necesitar ese Salvador es el que lo está predicando. ¿Sí me explico? O sea, no es, oh no, ya, como yo ya estoy predicando, como yo soy pastor, como yo sirvo en la iglesia, como yo tengo 20 años, yo no necesito el Salvador. Todos necesitamos este Salvador. Es la realidad de nosotros. Somos pecadores, no somos perfectos y necesitamos el Salvador. Ahora, ¿cuál es la realidad de Dios? Esto es lo maravilloso. La realidad de Dios es que Él puede salvarnos. Y lo más grande es que Él desea salvarnos. La realidad de Dios y su obra es que Él puede salvarnos y desea salvarnos. Esto es lo que nos da la buena noticia. El Evangelio nos enseña, arrepiéntete, fue el mensaje de Jesús. No predicó milagros, no predicó sanidad, no predicó provisión, no predicó iglesia, no predicó tampoco religión. ¿Qué predicó Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. El mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Cristo. Y cuando Él envía a sus discípulos a predicar, no les dijo prediquen sanidad. Él les dijo prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Vayan por los pueblos y anuncien arrepentimiento para perdón de pecados y que el reino de los cielos está cerca. Esa es la predicación de Jesús. Si volteamos a ver al predicador de predicadores, al rey de reyes, al maestro de maestros, tenemos que escuchar lo que Él dijo, arrepiéntete. Entonces, Él está diciendo, si hay algo en ti que necesitas dejar, pero también cuando tú te arrepientes, el reino de los cielos se acerca a ti, está en ti. No es arrepiéntete pecador porque no hay esperanza, es arrepiéntete con una sonrisa, con una alegría, porque el reino de los cielos está cerca. Puedes pertenecer a este reino y formas parte del reino cuando te arrepientes. Es el mensaje. Ahora, ¿cuál es el evangelio? Este es el evangelio entonces. Jesús ha vencido. En Colosenses 2, del versículo 13 al versículo 15, el apóstol Pablo nos habla de este evangelio. Nos habla de la manera en la cual Jesús ya venció. ¿Es una versión internacional? Ok. Eres cristiana ya. Vámonos a Colosenses 2, versículo 15. Desde el versículo 13. Solamente lo quiero leer así rápido y leemos lo que el apóstol Pablo habla. Todo el evangelio, si nosotros estamos basándonos en el estudio en la carta de Pablo a los Gálatas, que es lo que vamos a estar haciendo, pero no podemos desprender una carta de otra, ni un libro de otro. Vamos a estar navegando en todas estas palabras que el Señor ha dejado escrita. Colosenses 2:13 dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión, ¿con quién? Con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. Pero fíjense el versículo 14. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Eras pecador, pero Cristo, al morir, anuló la deuda. Y Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Este es el evangelio. Jesús ha vencido al pecado.
Él venció al pecado, según lo que estamos viendo en el versículo 14 de Colosenses 2. Pero fíjate cómo dice el versículo 15. El Evangelio es: Jesús ha vencido al pecado, Jesús ha vencido al diablo y Jesús ha vencido a la muerte. El versículo 15 dice: desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. O sea, la deuda ya se pagó en el cielo, tú no debes nada. Y también todas las huestes de Satanás, incluido Satanás mismo, ha sido avergonzado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. La buena noticia es: Jesús ya venció al pecado, al diablo y a la muerte. No es Jesús va a vencer al pecado que está en ti, ya lo venció. No es Jesús te va a librar del diablo, ya te libró. Ese es el Evangelio. Jesús ya venció al pecado, al diablo y a la muerte. La pregunta que hace Felipe el etíope es la pregunta que te hago en esta hora y que deberíamos de hacernos todos los días. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que Jesús ya venció al diablo? ¿Tú crees que Jesús ya venció al pecado? ¿Y tú crees que Jesús ya venció a la muerte? Si tú crees esto, entonces ya eres libre del dominio de ellos. Nada más por creer, si lo crees. Seguimos. Si tú crees esto, entonces somos rescatados del dominio del pecado. El pecado ya no puede dominar tu vida. Pero es necesario explicar esto, o solamente recordarles. Somos libres del dominio del pecado. No quiere decir que ya no pecamos. Quiere decir que el pecado ya no gobierna sobre nosotros. Creer en el Evangelio, que Cristo ya venció el pecado, ya venció al diablo y venció a la muerte, nos liberta, nos da nueva luz, nos da una nueva vida y una nueva esperanza. Señor, te doy gracias. Tú ya venciste, tú vives en mí, entonces ya no necesito otra cosa más. Tú ya me liberaste de esto. Cuando tú lo crees, en cuanto lo crees, el pecado ya no gobierna sobre tu vida. Pero eso no quiere decir que nuestra naturaleza pecaminosa ya está muerta. Al contrario, empezamos en una lucha constante y diaria, donde el pecado quiere venir a decirnos: yo todavía gobierno sobre tu vida. O sea, ya no estás bajo el dominio del pecado. Pero eso no quiere decir que el pecado ya no existe en el mundo. ¿Cuántas veces el pecado viene y te susurra al oído y cedemos a la tentación? Caemos en una tentación, cometemos una falta. Y esto es como un recordatorio para el pecado venir a decirnos: ya ves, yo todavía gobierno sobre ti. Pero si tú has creído que Cristo es suficiente para librarte, entiendes que esa es una falla en tu vida, no el total de tu vida. Es una excepción, no es el que gobierna. Entonces, ¿la gracia es licencia para pecar? No. La gracia me da la libertad ahora de elegir, pero también me da la oportunidad de recordar y saber, según la palabra de Dios, que Cristo ya venció en la cruz del Calvario y que no me gobierna el pecado porque Él vive en mí. Les escribo a ustedes, dice Juan, para que no pequen. Pero también les recuerdo que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual constantemente está intercediendo por nosotros. Pero no es que el Padre esté enojado y que Jesús esté en el medio diciendo: no, Señor, por favor no destruyas a este hijo mío que ha pecado. No. El hecho de que Jesús está constantemente intercediendo por nosotros no es que cuando tú pecas, Jesús viene y se acuerde y dice: por favor no lo destruyas. El hecho de que está constantemente es que el Padre, cuando te ve a ti, no está viendo tus errores, no está viendo tus méritos, está viendo la sangre de Cristo, de su Hijo, que te cubre, que te rodea, que te llena, porque ya no eres gobernado por el pecado. Hay una redención, hay alguien que te cubre constantemente. Y cuando nosotros creemos que Cristo ha vencido, que su justicia es perfecta, el Padre no ve nuestras acciones, ve la acción de su Hijo. ¿Sí me explico? Pero el pecado es tan sutil
que cada día me quiere hacer creer que Él gobierna sobre mí. El Señor también nos dice, cuando nosotros creemos esto, nos rescata del dominio del diablo. El diablo no tiene dominio sobre tu vida. No tiene ninguna autoridad, no tiene ninguna potestad sobre tu vida. O sea, no puede gobernar. Él puede usar las circunstancias externas. Él puede hablarnos y meternos ideas a través de lo que estamos atravesando, sufriendo o pasando, o viviendo, disfrutando. Pero Él no gobierna sobre ti. El diablo es el tentador, el acusador, el engañador, pero no es el rey sobre tu vida. Nada tiene el diablo que hacer, ni en tu corazón, ni en tu familia, ni en tu casa, en nada. Y cuando pecamos, el diablo usa esa herramienta para hacernos creer que estamos de nueva cuenta en su dominio, pero no estamos en su dominio. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Y también de la muerte. A mí me encanta esto porque Cristo dice que vamos a morir aquí en la tierra. O sea, en ninguna parte de la Biblia nos habla de una promesa eterna de que nuestro cuerpo nunca se va a desgastar. Al contrario, Jesucristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, hay una esperanza más allá de nuestra vida. La muerte la conquistó el Señor Jesús, no porque no vamos a morir aquí en la tierra, sino porque más allá de la muerte, más allá de cuando dejamos de respirar, hay una esperanza gloriosa. Entonces, un hijo de Dios no tiene miedo a la muerte. Está tranquilo. Está en paz. Está seguro hacia dónde se dirige. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es el corazón del Evangelio? Esto es lo más desafiante y lo más hermoso para nosotros. El corazón del Evangelio se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 1. Este es el corazón del Evangelio. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es el corazón del Evangelio. Porque cuando nosotros venimos delante de Dios, ya no estoy bajo el dominio del pecado. Ya no estoy bajo el dominio del diablo. Y ya no tengo temor a la muerte. Ahora la muerte es algo honroso para Dios. Pero ya no hay temor. ¿Cómo me va a condenar el Señor si yo estoy viviendo bajo la gracia de la obra que hizo Jesús en la cruz? Ya no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación pasada. Cristo ya pagó la deuda que yo no podía pagar. Pero tampoco hay una condenación presente. Si en este momento fallas, no hay condenación. Porque muchas veces pensamos nosotros que cuando fallamos delante de Dios, salgo y estoy entonces en una etapa de condenación aquí. Le pido perdón a Dios y vuelvo a entrar al estado sin condenación. Aquí es donde me empecé a llorar y a crujir de dientes. Si ustedes tienen hijos y su hijo comete una falla, comete un error, ¿deja de ser su hijo porque cometió un pecado? ¿Porque les falló a ustedes? No. ¿Y por qué nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, que es un amor perfecto, incondicional e irreprochable, pensamos que si cometemos un error, dejamos de ser sus hijos? ¿O es que nuestro amor es más grande que el de Él? ¿O cuándo dejo de ser hijo y cuándo empiezo a ser de nuevo? Tenemos que ver el corazón del Evangelio. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a estar estudiando se basa en esto, porque era lo que los Gálatas estaban perdiendo de vista. No hay condenación, ni pasada. Muchas veces se nos ha enseñado y nos dicen, mira, Cristo ya te perdonó todos tus pecados pasados, ahora aceptaste a Cristo, de ahora en adelante ya te corresponde a ti esforzarte. O sea, Cristo solamente ve por mi pasado y en mi presente ya la gracia se acabó y ahora yo soy el que tiene que luchar para mantenerse firme delante de Él. Y es donde empiezan mis ideas a correr y a decir, ¿y qué tengo que hacer para permanecer en la salvación? Pues deja de vestirte así.
Deja de ir a tal lugar, ya no escuches tipo de música, ahora te tienes que peinar así, ahora tienes... Y empieza mi naturaleza pecaminosa a inventar reglas y normas que yo creo que son necesarias para sostener mi salvación. O sea, puedo aceptar que ya no hay condenación pasada a Cristo, pero desde el momento en que lo aceptaste, de ahora en adelante, entonces sí, tú empiezas a esforzarte y busca la manera de, porque tu salvación pende de un hilo. Es una mentira. Mi salvación no pende de un hilo. La palabra de Dios dice que lo que nos sostiene es la gracia de Dios, y la gracia de Dios no es tan delgadita como un hilo. Oigan, si la gracia de Dios tiene el poder para rescatarme del infierno y para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, ¿es un hilo? No lo es. Si es tan grande, tan fuerte, y Dios me acepta incondicionalmente, entonces ¿por qué ahora que soy su hijo me pone más requisitos? Es ilógico. Pablo dice, cuando estábamos muertos sin delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más ahora que ya somos sus hijos y herederos de su reino, no nos está cuidando? ¿Qué fue lo que Jesús le reclamó a los fariseos? Lo que Jesús le reclamó a los fariseos es: ay, fariseos hipócritas, ustedes mueven cielo y tierra y mueven todo para buscar un discípulo, pero cuando lo traen a ustedes y se vuelve discípulo de ustedes, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno. Y les ponen cargas que ni ustedes mismos pueden soportar. Y ponen requisitos que ni siquiera ustedes cumplen. Pero ¿a poco no nos gusta a nosotros pensar que después de haber sido perdonados por la sangre de Jesús y haber sido limpios por su obra maravillosa en la cruz del Calvario, somos nosotros quienes nos sostenemos? Y vivimos tratando de agradar a Dios y pensamos que entre más perfectos seamos, más agradamos a Dios. Sin ser perfectos y sin méritos, Él nos aceptó. Ahora, ¿quién nos ha disuadido de pensar que para permanecer en Él necesitamos méritos ahora sí? Gálatas 3, Pablo les escribe y dice: empezaron por el Espíritu. ¿Recibieron los milagros, la gracia y el perdón por las obras o por el Espíritu? Dice Pablo, si ustedes iniciaron su salvación por el Espíritu, ¿por qué ahora quieren perfeccionarla con las obras de la carne? ¿Por qué creen ahora que su salvación va a ser perfeccionada por las obras de la ley? Que nadie los juzgue en cuanto a lo que comen, en cuanto a lo que visten, en cuanto a lo que hacen, en cuanto a días de fiesta. No puedes juzgar. Es decir, ya no hay nada que tú puedas hacer. Eres hijo de Dios y jamás dejarás de serlo. Porque nosotros pensamos, si pensamos como estaban pensando los Gálatas, es que ya estás en Cristo, pero cuando fallas y no cumples ciertos requisitos, sales de esta gracia y luego vuelves a entrar. Ya le pedí perdón, ya vuelvo a entrar otra vez a ser hijo de Dios. ¿Sí están en esto o no? Ejemplo, alguien dice, tú ya eres un hijo de Dios, pero si vas a tal lugar y Cristo viene y te agarra ahí te vas a quedar. Y nosotros pensamos, ay no, pues no quiero ir hoy a ese lugar porque imagínate, no sé cuándo Cristo viene, entonces no voy a ir a ese lugar porque si voy y Cristo viene. No vamos a ese lugar, no por amor a Dios, por miedo a quedarnos, por temor, por algo. Entonces, el verdadero amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Pero si yo vivo por temor, entonces no estoy viviendo bajo la gracia. Juan dice, si tú vives bajo temor, es que no has comprendido que ya fuiste perdonado. Porque Juan nos habla en su primera carta y dice, el que sabe que ha sido perdonado, llamado por Dios, vive sin temor en este mundo. Pero no soy perfecto, no eres perfecta. En algún momento en tu caminar vas a fallar.
Te vas a equivocar, vas a tropezar y tú dices, pero ya fallé, ya no hay esperanza. Pero aún en esos errores, en esos tropezones que tenemos, cuando caemos, estás dentro de la gracia de Dios. No es que te sales, estás dentro de la gracia. Por eso no hay condenación pasada ni presente. Y por lo tanto tampoco futura. Ese es el corazón del Evangelio. Escucha lo que dice Romanos 8:1. Ya no hay. ¿Cuánta condenación? Dice Pablo, ya no hay ninguna. Ustedes que son más bíblicos, abran la Biblia en Romanos 8:1 y digan si dice ninguna o no dice. Seamos como los estudiantes de Berea, los que habla la Biblia en Hechos que iban. No hay. Si la Biblia dice ninguna, es ninguna. Pasada, presente, ni futura. Abarca todos los tiempos. No hay condenación. Entonces uno piensa, oh, qué bien. Me gusta este evangelio. Porque puedo pecar y Dios nunca me va a condenar. O sea, qué suave. O sea, que si robo, fallo o algo, Dios jamás me va a condenar. Sí y no. Dios no te va a condenar. Eres su hijo. Y entiende que eres débil, que te caes, que tropiezas. Tenemos que vivir con esta libertad sin condenación. Pero Pablo empieza el versículo 1 diciendo, por lo tanto. ¿De dónde viene hablando Pablo si nos vamos al capítulo 7? En el capítulo 7 Pablo dice, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que odio, eso estoy haciendo. La gracia, el evangelio viene completo. ¿Cuál es la evidencia que estoy bajo la gracia? Que cuando cometo pecado, ya no me satisface. Me duele, me lastima, me hiere, porque ya no es mi naturaleza. Porque entiendo que yo no pertenezco a ese reino, porque ya no estoy bajo el dominio del pecado. Y cuando cometemos pecado, hay un dolor en nuestra alma. Estamos hiriendo y lastimando a aquel que nos ha dado todas las cosas. ¿Sí me explico? Es como el hijo pródigo, aquel hombre, los dos pródigos, pero el hijo menor que se fue y dejó todo y le pidió a su padre la herencia. Él no estaba quebrantando ninguna ley. La ley establecía que los hijos podían cobrarle la herencia a sus padres y no había ningún problema, no había ninguna falla, no había ningún error. Entonces, ¿dónde estaba lo malo? En que al decirle el hijo, quiero que me des mi herencia al padre, le estaba diciendo, ya no quiero vivir contigo. No había una ley rota, había un corazón roto. Había una relación rota entre padre e hijo. Es de la misma manera en la que ustedes y yo debemos comprender esto. Cuando pecamos, ya no es deleitable. Nos duele. Hay algo dentro de nosotros que es el Espíritu Santo que nos recuerda y nos dice, tú no perteneces a este reino. Él ya no domina sobre ti. Entonces, ¿la gracia es libertad para pecar? No, nos sensibiliza a lo que ya no debemos hacer. Pero a lo que los quiero llevar, a lo que dice la Biblia en Romanos 8:1 ¿está diciendo que no vamos a cometer pecado? No, está diciendo que tus pecados pasados ya fueron perdonados. Dios no te va a condenar por ello. Y si fallas en el tiempo presente, Dios no te va a condenar por ello. Y si fallas en el tiempo futuro, Dios no te va a condenar por ello. Entiende que somos frágiles. Por eso dice la palabra, si el justo cayera 7 veces, 7 veces lo levanta el Señor. Pero el justo, no el que no cree en Él. El que no cree en Él cae, ¿y quién lo levanta? Si no está bajo la gracia de Dios. Pero el que está bajo la gracia de Dios, si cae, el Señor lo levanta. Si 7 veces te caes en el día, 7 veces te levanto. Nadie va a pecar intencionalmente, y aún si fuera intencionalmente. Porque mi mente, mi espíritu, mi alma, todavía está en esa lucha por la naturaleza pecaminosa. A veces nos da temor hablar de esto, pero es la noticia que el Señor nos está dando. El corazón del Evangelio es, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Pasada, presente ni futura.
Y esto nos lleva a pensar y a deducir, y qué bueno, si esto nos inquieta, vea la palabra de Dios, estudia más la palabra de Dios. Si esto te está inquietando, es bueno, es saludable. En una predicación no vamos a tener todas las respuestas, pero a lo menos si te despierta hambre por Dios y te hace cuestionar en lo que tú has pensado toda la vida, eso es bueno, porque vas a encontrarlo en la palabra de Dios. ¿Por qué no nos gusta este evangelio? Curiosamente nos debería de agradar. Pero ¿por qué la gente se resiste a escuchar esta buena noticia? Simple y sencillamente porque esta noticia le quita todo el mérito al ser humano. Esta noticia, el evangelio, le quita todo el mérito al ser humano. Le quita todo. O sea, no hay lugar para decir, yo soy el que se está sosteniendo, yo soy el que está librándose, yo soy el que está guardando la salvación, yo soy el que se está protegiendo, yo soy... No hay lugar para eso. Si yo entiendo que ya no hay condenación pasada, presente ni futura, entonces el que se lleva toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es Dios. Por eso Pablo dice en el capítulo 1, versículo 3 y el 4, toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos sea a nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Él es quien te está sosteniendo. La salvación entendemos que viene a través de creer en el sacrificio de Cristo, pero también somos salvos porque creemos que Él es el que nos sostiene. Cuando recibiste la buena noticia y la creíste y dijiste, gracias Señor, tú me amas. O sea, me amas a pesar de los errores, me amas a pesar de mis defectos, me amas a pesar de todo lo malo que soy. Y así como Él te amó, cuando tú te entregaste a Él, te ha amado toda la vida. Pero cuando yo no creo en este evangelio y creo que hay una condenación presente, voy a empezar a buscar la forma de sostenerme, que fue lo que pasó con los Gálatas. Pablo dice en el versículo 7, no es que haya otro evangelio, no existe otro evangelio. Pero hay algunos, dice, entre ustedes, hay ciertos individuos que están sembrando confusión y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Pablo dice, si en dado caso un ángel les hablara otro evangelio, si en dado caso otro apóstol les hablara este evangelio, no viene de Dios, sea anatema, caigo bajo maldición. Pero dice Pablo, no hay otro evangelio. Pero hay ciertos individuos que quieren sembrar confusión, los quieren llevar a los Gálatas a vivir una vida llena de prácticas religiosas para que sean salvos. Termino con esto. Entonces una persona que vive bajo la gracia de Dios y que cree en el evangelio, ¿no tiene normas morales que seguir? Sí las hay. Y es lo que vamos a estudiar en todo este tiempo. Pero no como un mérito o no como medios de salvación. Ni tu obediencia es un medio de salvación. Nada que hay en ti puede salvarte. O sea, somos pecadores. Nada que hay en nosotros nos puede salvar. Porque si hubiera algo en nuestra vida que pudiera salvarnos, entonces Cristo murió en vano. O sea, no hay nada en ti que pueda salvarte. Lo único que puede salvarte es la obra de Cristo. Y cuando tú crees en esta obra, entonces tú crees que Él es perfecto y esa justicia en tu vida te perfecciona delante de Dios. Y también crees que la muerte que tú deberías de sufrir, Él ya la sufrió. Ya están pagadas las dos cosas, el requisito legal y el requisito moral. ¿En quién? En Cristo. Y cuando lo crees, ya eres salvo. Bendito sea el Señor. Ya no puedes hacer nada más. ¿Qué le vas a agregar? O sea, ¿qué le vas a agregar a esto? ¿Tu ropa? ¿Qué le vas a agregar a esto? ¿Tu comida? ¿Qué le vas a agregar a esto? Ciertos días ya no hay nada más que agregarle. Cristo es suficiente, su gracia es suficiente, ya no hay nada más. Pablo dice entonces, no se dejen engañar por ciertos individuos que les quieren llevar a un estilo de vida que no es el correcto. Eso es lo desafiante, lo que vamos a vivir y estudiar a través de cada domingo. ¿Estamos listos para ello? Pero todo lo que vamos a estudiar es a través de este filtro, a través de esta realidad del corazón del Evangelio. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay
digámoslo completo, ninguna condenación. Porque nosotros creemos no hay condenación. No, la Biblia dice no hay ninguna condenación. Bendito sea el nombre del Señor. Así como el pecado es de poderoso, porque la Biblia nos enseña eso, la gracia de Dios es más abundante, que abarca todos los tiempos, todas las generaciones, todo lo que somos. En la gracia está mi pasado, mi presente y mi futuro. Esa es la fe que nos sostiene. Amén. ¿No le quieres dar gracias a Dios por esta gracia maravillosa? Le damos gracias a Él. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el mensaje. Te damos gracias por el Evangelio. Señor, te damos gracias porque tú nos sostienes. Señor, te damos gracias porque nos has librado del dominio del diablo, del pecado y del mundo. Señor, te damos gracias porque tú venciste y lo creemos. Señor, creemos que tu amor es suficiente, tu gracia es suficiente y abarca nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Te damos gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la alabanza, todo el reconocimiento y todo lo que vivamos, Señor, es por ti y para ti.